Hola, muy buenos días desde Más que Trading, video precisión para futuro del DAX para el miércoles 16 de abril de 2014. Recuerden que hoy hay bastantes noticias. Para postres a las 6 habla Yellen y después tenemos el libro base de la Fed. Y visto el estropicio de ayer, es fácil que tengamos una sesión bastante lenta y paradita. De todas formas, hoy abrirá con gap largo para empezar. Y ayer que hizo el precio, pues perdió con volumen el 62%, cosa que luego les mostraremos. El volumen que entró no fue excesivo, pero sí superó la línea de mínimos de 500 y donde nos llevó, donde toca como mínimo, FIBO 80. Tenemos una de nuestras entradas no son entradas swing, que no debería decirlas, pero las voy a decir. Las hacemos en gráfico de velas diarias tan solo y lo que buscamos es patrones que han funcionado más del 80 y pico, y esto que les voy a comentar funciona casi el 90% de las veces, que es cuando en un gráfico de velas diarias pierde su FIBO 38, mínimo garantizado FIBO 50. Y que si pierde el FIBO 62, como ayer, mínimo garantizado FIBO 80. Fue tocarlo y ahí empezó a rebote. ¿De acuerdo? Si el volumen es muy fuerte, pues las posibilidades de volver al suelo son elevadísimas, pero lo de ayer era justito para llevarnos, como verán luego, un poco superó, llegó a los 600 y pico de volumen, cuando el mínimo que he requerido para ser un volumen ya medio decente tiene que ser 500 en gráfico de 5 minutos, evidentemente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ayer hizo lo que le tocaba, llegar hasta la zona del 80% y ayer rebote hasta el 62%, pero lo que sí es cierto que el cierre está por debajo del 62. Ya saben que dos cierres se produce un fallo correctivo y que las posibilidades de continuación de las cortos son elevadas. Para postres ya vemos los volúmenes cada vez que hace su paradita de rigor en el FIBO 38 y en el FIBO 62. Recuerden que hablamos de alternancia. Si el del 38 había corregido de su propia caidita hasta el 38, el 62%, en la caidita del FIBO hasta el FIBO 62 debería corregir el 38. Lo clavaron también y a partir de ahí cortos de nuevo, ¿no? Por lo tanto, volumen corto, los cortos están ahí y tienen más opciones para continuar. Para postres, seguimos por debajo de la media de 200. Por lo tanto, cortos de nuevo, volumen de consolidación, otro tramo más de volumen corto de consolidación, pero ahora empezaron ayer a subir con largos, como veremos en gráfico de 5 minutos, sin volumen, copiando lo que hacen los americanos por las tardes. Para postres, ahora mismo, de noche, después del cierre de las 10 de la noche del DAX, los americanos han seguido subiendo y el gap de hoy va a ser algo largo. Vamos a ver si es día de tapar o no. Recuerden, cuando no tapa el gap, la figura que hemos comentado ya muchísimas veces en gráfico de 5 minutos, como hay que hacerla, y luego bueno, ahora la contaré. En gráfico de velas de 15 minutos, misma foto que en 60 ampliada la graficación, y en el gráfico de 5 minutos. Vamos a ver lo del volumen de ayer. Ahí tenemos la línea del 62%. Primer intento, paradita. Volumen anterior un poco por encima de la línea de mínimos, pero cuando llega a la línea de FIBO 62, ¡paf!, se agota el volumen. ¿Qué hace? Pues lo típico, corregir. Si quiere intentarlo, lo vuelve a intentar. ¿Cómo lo intenta? Con volumen fuerte. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí cuando pierde el FIBO 62? Mínimo FIBO 80. Fue cayendo primer tramo con volumen, los siguientes dilatando sin apenas volumen, y cuando quiso perderlo, el FIBO 80, donde estaba el volumen, ya estaba hasta caído bajo el agua. O sea, era imposible que se fuera corto. Y para postres empezaron los americanos a tirar largo y no han parado. De acuerdo, a los volúmenes largos de aquí de por la tarde-noche fueron escasos, pequeños, por lo tanto, como copiamos, a ver qué sale esta mañana y qué hacen. Recuerden la figura, si ahora abre con gap largo, importante, hace intento de ir a taparlo, cae, no lo hace, se gira bruscamente, se va largo y supera el máximo de la apertura,
y supera ese máximo con volumen muy fuerte, agárrense porque vienen largos decentes, más que decentes, y hay que hacerlo sí o sí, ¿de acuerdo? Pero tiene que romper, tiene que intentar cerrar el gap, no hacerlo, girarse bruscamente con volumen fuerte y romper el techo de la salida, de la apertura, con volumen fuerte. Si lo hace con volumen débil no va a ningún lado, ¿de acuerdo? Volumen, como siempre, clave. Por lo tanto, para hoy, en gráfico aquí de 5 minutos, pues superar el 62% del G2 último solo nos hace G3 y superar posteriormente, primero el techo del G3 y luego este último, que ya sería G4 todo, nos unifica toda la caída en un G6, corrección mínima FIBO 38 ya estaría superada, por lo tanto, siguiente parada FIBO 50 y sobre todo FIBO 62 junto con la media de 200. A partir de ahí volverían los largos, pero de momento tiene que subir muchísimo y que sea el precio y sobre todo el volumen el que nos digan que quieren largos de verdad y que los cortos estos están plenamente acabados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como siempre, atentos a las zonas menores comentadas, a las mayores descritas en el gráfico de velas diarias, al precio y sobre todo al volumen. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más por hoy, que tengan muy buen día esta mañana.